Señores estudiantes, entonces, una vez más, bienvenidos a la clase de biología. El día de hoy continuaremos analizando el tema que ya habíamos propuesto en clases anteriores. Habíamos estado viendo la estructura de los organismos animales. Entonces, el día de hoy veremos... permítame un momento, por favor. La clasificación de los tejidos animales. Al hablar de los tejidos animales, justamente como bien puede usted observar en la pantalla, se van a dividir en dos grandes grupos, ¿no es cierto? En los tejidos no especializados y en los tejidos especializados. ¿Ya? Al hablar de los tejidos no especializados, estos se van a dividir en dos grupos. En los tejidos epiteliales, conectivos, los tejidos especializados se dividirán en musculares y nerviosos. Y cada uno de ellos tendrá funciones diferentes, ¿cierto? Entonces, al hablar justamente de los tejidos epiteliales, hablamos de que son un conjunto de células que están estrechamente unidas o ligadas, también se le puede denominar, ¿ya? Ya. Los estudiantes que están ingresando ahora, por favor, al final de la clase se quedan para ponerles en la lista. Ya. Decíamos nosotros que dentro de la clasificación de los tejidos animales, estos se van a dividir en dos grandes grupos, en tejidos no especializados, tejidos especializados, y a la vez se dividirán o se clasificarán en tejidos epiteliales, tejidos conectivos, tejidos musculares y tejidos nerviosos. ¿A qué hace referencia los tejidos epiteliales? Justamente a un conjunto de células. Recuerden que son las células aquellas que están formando los tejidos y estos mismos tejidos se van a dividir para formar tejidos especializados y tejidos no especializados. Al hablar yo de tejidos epiteliales, hablo de un conjunto de células que están estrechamente unidas o ligadas, también se puede decir, ya, que bien o mal, la función de de estos tejidos es tapizar las superficies corporales, tanto internas como externas, o también se agrupan para formar glándulas, ¿ok? Entonces, ese es en cuanto a los tejidos epiteliales. Una vez más, repito, que los tejidos epiteliales son aquellas que se denominan como un conjunto de células que están estrechamente unidas, que bien o mal la función de estas mismas es tapizar las superficies corporales, tanto internas como externas, y también se encuentran agrupadas para formar glándulas. ¿Okay? Eso es en un concepto de los tejidos epiteliales. Así como usted puede observar en la pantalla, estos tejidos epiteliales se van a dividir en dos grupos, en tejidos de recubrimiento y en tejidos glandulares. Es por ello que les mencionaba hace un momento que los tejidos epiteliales están agrupados también formando glándulas. ¿Ya? Al hablar de los tejidos conectivos, que esto, dicho de otra manera, se divide en un tejido no especializado. ¿Ya? Se lo puede denominar como tejido conectivo o también como tejido conjuntivo, ¿ya? Estos son un grupo variado de tejidos que se caracterizan. La principal característica de estos tejidos es que por la gran importancia de su matriz extracelular, la cual en la mayoría de los casos es la principal responsable de esta función, los tejidos conectivos se originan a partir de células que se van a denominar como mesenquítimas. Así se van a denominar, es un nombre algo difícil de mencionar. Y a la vez usted se puede dar cuenta que los tejidos conectivos se encuentran divididos o clasificados en tejidos conjuntivos, en tejidos adiposos, tejidos cartilaginosos, óseos y sanguíneos. ¿Ya? Eso es en relación a los tejidos epiteliales, conectivos, musculares y nerviosos. Bien. Al hablar de estos dos primeros grupos, vamos a hablar primero de los epiteliales y de los tejidos conectivos. Los dos primeros tejidos están formados por células poco diferenciadas y que conservan la capacidad de división, es decir, que esta misma capacidad de división les da la posibilidad de formar glándulas, como les había mencionado anteriormente. ¿Ya? Al hablar de los tejidos musculares y de los tejidos nerviosos, hablamos que las células que forman los dos últimos están muy diferenciadas a las del resto de los dos anteriores, ¿ya? Ya que estas dos han perdido la función que tienen propiamente los tejidos epiteliales y los tejidos conectivos. Muy bien.
Bien, regresemos una vez más entonces a hablar de los tejidos epiteliales, ¿ya? ¿Qué es un tejido epitelial? Como ya les mencionaba, los tejidos epiteliales se los va a denominar como una variedad de tejido básico o primario. Este principalmente se encuentra constituido o se encuentra formado por agrupaciones de células. Estas células se encuentran situadas justamente en una forma adyacente, fuertemente conectadas, o también se le puede decir que están adheridas entre sí, es decir, que están unidas formando este tejido epitelial. ¿Okay? En el caso de los tejidos epiteliales podemos decir que carecen de vasos sanguíneos, en este caso no poseen lo que hace relación a los vasos sanguíneos. También podemos decir que carecen de los vasos linfáticos, en el caso de los tejidos epiteliales. ¿Okay? Ahora hablemos justamente de los tejidos conectivos. ¿Alguien me podría ayudar con la lectura, por favor, del tejido epitelial? Yo le hice. Gracias. Tejidos epiteliales. El tejido epitelial es una variedad de tejidos básicos o primarios, constituido por agrupaciones de células situadas en forma adyacente, fuertemente adheridos entre sí, en, entre sí, con escasa matriz extracelular y relacionada con el tejido conjunto a través de la membrana basal. Okay, muchas gracias. Esa es una de las características de los tejidos epiteliales. Otra de las características de los tejidos epiteliales, podemos mencionar que tienen cohesión celular, que hace referencia a la presencia justamente de una lámina que se lo va a denominar como lámina basal. Usted puede observar en la figura que esto es tomado como referencia de un tejido, ¿ya? Estos puntitos negros hacen referencia a las células justamente que están formando los tejidos epiteliales, ¿ok? Por eso es que nos dice que está constituido por agrupaciones. Si nos damos cuenta en esta figura o en esta imagen, siguen una especie de orden, ¿cierto? Uno de otro tiene una cierta distancia, ¿ya? Entonces, a eso hace referencia justamente al hablar de las características de que tienen una cohesión celular, que estas células justamente que están formando estos tejidos tienen una presencia de lámina, y a esta lámina se le va a conocer como lámina basal, ¿ya? También al hablar de los tejidos epiteliales podemos decir que hablamos de de un tejido avascular. ¿Qué es lo que quiere decir un tejido avascular? Si usted puede observar en la flechita de la que yo le estoy haciendo los movimientos, a eso justamente hace referencia un tejido avascular, ¿ya? La forma justamente del tejido. ¿Tal vez alguna pregunta, estudiantes? No No lo le hice. hice. Listen. Bien, entonces continuemos hablando de los tejidos conectivos. Ya, al hablar justamente de los tejidos, antes de dar una pequeña explicación, ayúdenme por favor con la lectura, jóvenes. Cualquiera. Este tejido también se denomina de sostén, ya que se relaciona con los tejidos epitelial y muscular a los que se confiere soporte y rellena los espacios entre la célula y los órganos. También forman trabéculas y tabiques en el interior de los órganos para construir el estroma. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, al hablar yo del tejido conectivo, como usted puede observar en su pantalla, en la figura, podemos definir también que son un grupo de tejidos muy diversos, un grupo de tejidos muy variados, estos que se comparten unos entre sí. La principal función de estos tejidos es la función de relleno, ¿ya? Esto hace referencia a que se encuentra ocupando los espacios, entre otros. A esto podemos hacer referencia como ejemplo a nuestra piel, ¿ya? Al igual que la piel de los animales. Ya, eso justamente es la función de los tejidos. Por eso es que nos dice que su principal función es la de relleno. ¿Ya? Al hablar justamente del tejido conectivo, decimos que son células bastante separadas entre sí. Se denominan así, puesto de que estos tipos de tejidos poseen un blasto. ¿Ya? Este blasto usted lo puede observar acá en su pantalla, y hace justamente a estas líneas de característico rojo demasiadamente marcados, ¿ya? A esto se lo va a conocer como blastos.
Ok. También podemos decir que dentro de los tejidos, del tejido conectivo, este tejido contiene fibras de colágeno. Es decir, que este mismo colágeno proporciona resistencia a, ¿cómo les podría explicar? Proporciona una resistencia o una elasticidad. A esta resistencia se lo va a conocer como tracción, ¿ya? Es por eso que cuando nosotros de pronto sufrimos un accidente y de pronto nos rayamos la piel, con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta que esta va cicatrizando, esta misma cicatriz va a tener acción las plaquetas, ¿ya? Es por eso que toma un color característico de un color café negro, ¿ya? Es justamente hace referencia al tejido conectivo, ¿ya? Bien, ¿qué más podemos decir en relación a los tejidos conectivos? Existen dos tipos de especiales de tejido conectivo, cada uno con su respectiva función. Esta función varía principalmente según la composición de la matriz y el tipo de células presentes. Es decir, que va a variar cuáles son las células que están formando este tejido conectivo. Al hablar de los tipos de tejido conectivo, decimos que los diferentes tejidos conectivos se pueden hacer o se pueden dar de acuerdo con el material y el tipo de células que lo componen, ¿ya? Al hablar de estas células, justamente hago referencia a una matriz extracelular, es decir, que tienen algo extra, adicional. Y a esta matriz extracelular la vamos a definir como una sustancia que poseen las células. Ya esta sustancia tiene una consistencia variable, puesto que, a ver, puesto que puede ser una sustancia gelatinosa, o también puede ser una sustancia flexible. Al hablar de la sustancia gelatinosa, hago referencia a un tejido conectivo suelto o denso, ¿ya? Al hablar justamente de la matriz extracelular del líquido, hago referencia a la sangre, y al rígido hago referencia al hueso. A eso hace referencia a los tipos de tejido, ¿ya? ¿Alguna pregunta en relación al tejido conectivo? No, listo, todo está claro. Ok. Ayúdenme, por favor, con el tejido muscular, cualquier estudiante. Ayúdenme con la lectura, por favor. A ver, el Tejido tejido muscular. Es. Qué buena participación. Sigamos, cualquiera. A ver, tejido muscular. El tejido muscular es responsable del movimiento de los organismos y de su órgano. Está formado por una célula denominadas miotocitos o fibras musculares que tienen la capacidad de contraerse. Los miocitos se suelen disponer en paralelo formando haces o lámina. La capacidad contráctil de esta célula depende de la asociación entre filamentos y actina y filamentos formados por las proteínas motoras miosina y presentes en su citoesqueleto. Ok, muchas gracias, Tania. Entonces, al hablar justamente de los tejidos musculares, vamos a decir que estos tejidos musculares están formados por un tipo de células a la que les vamos a llamar o denominar como miocitos. ¿Ok? Entonces, los músculos justamente, tanto de los animales como de los seres humanos, está formado por un tipo de células conocidos como miocitos. El miocito justamente es una célula especializada que se utiliza en el ATP. ¿Qué es un ATP? Justamente la energía química, ¿ya? ¿Para qué sirve o cuál es la principal función del tejido muscular? La principal función del tejido muscular, en este caso, como bien nos leyó la compañera, es generar el movimiento, ¿ya? Gracias a este movimiento se puede decir que se da la interacción entre proteínas contráctiles, y que a estas proteínas la vamos a conocer como la actina o la miosina, perdón, ¿sí? Entonces, una vez más, para que quede claro, los músculos están formados por un tipo de células conocidos o llamados como miocitos. ¿Qué es el miocito? El miocito es una célula especializada que utiliza un tipo de ATP, y a este ATP le vamos a llamar energía química
Es decir, que para que me entiendan de mejor manera, este ATP o energía química es utilizado para la formación de este tipo de célula conocido como miocito. Este miocito es el encargado de darnos o permitirnos el movimiento, ¿ya? Y para que se dé justamente esta energía química, es necesario la combinación o la unión de dos tipos de proteínas, tanto de la actina como de la miocina, ¿ya? A eso se referencia el tejido muscular. También podemos decir que el tejido muscular son células capaces de contraerse, ¿no? Debido al movimiento justamente. Esto se da cuando reciben la orden de las células nerviosas y se relajan posteriormente, dando lugar al movimiento, ¿ya? Las células que lo conforman son denominadas, como les acabo de mencionar, miocitos, o también son conocidas como fibras musculares. Contienen en su citoplasma gran cantidad de proteínas que, como les había mencionado, a estas proteínas le vamos a llamar la actina o la miocina. ¿Sí? Eso es en relación al tejido muscular. Y finalmente tenemos un tejido nervioso. Ayúdenme, por favor, cualquiera con el tejido nervioso. A ver, ya. El tejido nervioso es un conjunto de células especializadas que forman el sistema nervioso. Las funciones más importantes del tejido nervioso son recibir, analizar y generar. Administrar y almacenar es importancia que proviene tanto del interior del organismo como fuera un este. Es un complejo de sistema encargado de revelación de diversas funciones orgánicas vitales como en la respiración, alimentación, la digestión, el sueño y etc. También es el origen de funciones muy complejas y administradas como el pensamiento, la memoria y el aprendizaje. Correcto, muy bien. Entonces, en su imagen puede observar el tipo de tejido nervioso, ¿no es cierto? Este está compuesto por un cuerpo celular, una dendrita, un núcleo, un axón y terminales axiónicos, ¿ya? ¿Dónde se puede encontrar este tipo de tejidos? Justamente vamos a encontrar en las neuronas, ¿ya? Podemos definir que desde el punto de vista anatómico al sistema nervioso se lo va a definir o se lo va a dividir más bien en el sistema nervioso central, conocido también como SNC, sistema nervioso central. Este incluye al encéfalo y a la médula espinal, hablando de los seres humanos justamente. Y, como les decía, este también va a incluir al sistema nervioso periférico, por sus siglas SNP, sistema nervioso periférico, y al sistema nervioso central SNC, ¿ya? Este comprende los nervios espinales, los nervios craneales y sus ganglios relacionados respectivamente, ¿ya? Ahora bien, si yo les digo desde un punto de vista anatómico, lo definimos de esta manera. También podemos decirlo que desde un punto de vista funcional, también se puede dividir en un sistema nervioso somático o voluntario a este tejido nervioso. También podemos dividirlo como un sistema nervioso autónomo. Este a su vez se va a dividir en sistema simpático y el sistema parasimpático, ¿ya? Para que me pueda entender de mejor manera, hay dos puntos de vista que se lo va a definir a este tejido nervioso. Uno de ellos va a ser que se lo puede definir o dividir como sistema nervioso central, que dentro de este va a estar el encéfalo y la médula espinal. Y también se lo va a dividir como el sistema nervioso periférico, el cual corresponde o se entiende que están presentes los nervios espinales, los nervios craneales y los ganglios respectivamente, ¿sí? Ahora, dentro del punto de vista funcional, es decir, cuáles son las funciones propiamente, podemos dividir a este tipo de tejido como un sistema nervioso somático o voluntario, o también podemos dividir como un sistema autónomo. Y dentro de este sistema autónomo está el sistema simpático y el sistema parasimpático, presentes en la estructura del organismo de los seres vivos, ¿sí? A eso hace referencia justamente la clasificación de los tejidos. Es todo por hoy, señores estudiantes. Les agradezco mucho por su tiempo.